que necesitamos que Dios aumente nuestra fe. Aquí en María Evangelizadora Radio nos complacemos en presentar Crece en tu fe con nuestro hermano Américo Tejada. Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras. La radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m., hora de Nueva York. En este segmento de estudios bíblicos titulado Crece en tu fe, estamos estudiando una obra titulada Jesucristo nuestro Salvador. La Iglesia Católica explica cuál es el proyecto de Dios para el hombre cuando dice: Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. Esta realidad constituye una maravilla del amor de Dios que deberíamos tener siempre ante nuestros ojos y no olvidarla jamás. Sin embargo, parece que este mundo tan secularizado y autosuficiente no espera ni confía alcanzar una vida feliz, plena y eterna, y parece tener miras más cortas y materiales, como el seguir el relativo bienestar que le puede proporcionar la ciencia, la técnica o el progreso humano. Un bienestar siempre temporal y caduco, de tal modo que la figura de Dios y de la vida eterna no está en el horizonte de ellos. Pero la Santa Madre Iglesia nos dice que Jesucristo es el camino que Dios ha elegido para conseguir sus fines y superar todos los obstáculos. Él nos muestra aún más la maravilla de su amor misericordioso hacia nosotros. Con Jesús sí podemos alcanzar nuestro bien y felicidad para siempre. Estos estudios bíblicos pretenden facilitar un cierto conocimiento de la admirable riqueza y profundidad del misterio de Cristo. Vamos a comenzar este segmento con oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive en unión del Espíritu Santo, que eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio público son dados al Padre Vicente Ferrer Barrientos, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. Yo creo, hermanitos, que me está escuchando, que ahora este es el último segmento de este tema que estamos hablando ahora, y el próximo segmento vamos a comenzar con un nuevo tema que es el Evangelio según San Mateo. Pero estábamos diciendo que en el último segmento estábamos hablando de la renovación interior del hombre. Y decíamos que la gracia de Cristo no solo ordena el corazón del hombre hacia Dios y lo libera del pecado, sino que realiza una verdadera renovación de todo su ser al hacerle partícipe de la vida divina. Esta transformación es tan profunda que el pecador es hecho como un hombre nuevo, creado conforme a Dios en justicia y santidad verdadera, como lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4. Ya no tiene solamente la condición humana, sino que también es ahora partícipe de la naturaleza divina, santo e hijo de Dios. El que está en Cristo es una nueva criatura, nos dice el apóstol Pablo en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 5. Hermanos, la liberación de la muerte y la resurrección de los cuerpos, la muerte y todo dolor que orienta a ella, es pena del pecado, según Romanos capítulo 5. Al destruir el pecado en nosotros, Cristo también lo libera de la muerte, que es su consecuencia. Cristo es la causa de nuestra resurrección, que tendrá lugar al final de los tiempos,
cuando el último enemigo en ser destruido será la muerte. Cuando este cuerpo corruptible se revista de lo incorruptible y este cuerpo mortal se revista de la inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra de la Escritura. La muerte ha sido absorbido o absorbida por la victoria. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 26. Hermanos, aquí, ante todo, hay que distinguir en este trozo las imágenes apocalípticas y el contenido cristológico de fondo. Primero, la cumbre de la enseñanza está en el señorío de Cristo y de Dios. El reinado pleno de Cristo será alcanzado con la resurrección de los muertos, que es la destrucción de la muerte, al que seguirá el reinado absoluto y total de Dios. Segundo, empleando clichés apocalípticos, el apóstol Pablo ofrece una sucesión de acontecimientos que podemos describir, pero no es necesario urgir materialmente, pues son la presentación literaria, vínculo del pensamiento. Leamos las Escrituras. El mismo Señor bajará del cielo con clamor, en voz de arcángel y trompeta de Dios, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar, como está en 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Hermanos, el Hijo entrega el reino a Dios, que es su Padre, porque en definitiva, el reino es de Dios, según Marcos capítulo 15, Juan capítulo 20, 2 Corintios capítulo 1, Romanos capítulo 15, Efesios capítulo 1. Pero antes de hacer la entrega del reino, Cristo tiene que destruir todos los poderes que se oponen a Dios, ya sean humanos o angélicos, principados, dominaciones, potestades, según 1 Corintios capítulo 2, Colosenses capítulo 2, Efesios capítulo 3. Hermanos, es preciso, en efecto, según la palabra profética de la Escritura, que Cristo mantenga el reino hasta que haya puesto a todos los enemigos bajo sus pies, según nos dice el Salmo 110. Aquí la muerte está personificada. Esta será destruida justamente con la resurrección de todos aquellos que habían sido sus víctimas. Hermanos, el apóstol Pablo está hablando de una destrucción total. Aquí se proclama que Dios sometió todas las cosas. Por lo mismo también la muerte bajo los pies de Cristo, que es una referencia al Salmo número 8. Los rabinos contemporáneos enfatizaban la admiración de los ángeles ante la dignidad otorgada al primer hombre. El apóstol Pablo cambia el sujeto y aplica el Salmo a Cristo Jesús, ampliando enormemente la perspectiva. No solo la creación le rinde honor, sino que la humanidad entera se une a su cortejo triunfal, una vez que la misma muerte ha quedado vencida bajo sus pies. Y cuando Cristo haya cumplido su misión, se presentará ante su Padre y le anunciará: todo está sometido. Es evidente que excepto el Padre, el cual le ha sometido todas las cosas, hermanos,
Este es el cima de la revelación, pero también del misterio. Cuando todo el plan de Dios se haya realizado, esto es, hermano que me escuchas, todos los enemigos vencidos, la victoria total, la victoria conquistada, los de Cristo resucitados en la parucía de Él, el reino consumado, entonces el Hijo se someterá a su Dios y Padre, y Dios será todo en todas las cosas. Hermano y hermana que me escuchas, ningún humano puede ni siquiera vislumbrar lo que pueda ser la realización definitiva del designio salvífico de Dios Padre en toda su dimensión cósmica. Pablo termina con un grito exultante para cantar la victoria definitiva de la vida sobre la muerte. Leamos las Escrituras. ¿A dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Hermanos, el apóstol Pablo cita el pasaje del Antiguo Testamento cuando dice: consumirá la muerte definitivamente, como está en Isaías, capítulo 25. Voy a librarlos de la garra del Seol. Voy a rescatarlos de la muerte. ¿Dónde están, muerte, tus pestes? ¿Dónde tu contagio, Seol? Como lo dice el profeta Oseas en su capítulo 13. Este es nuestro grito de victoria y de acción de gracias. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y sabemos que la redención del hombre se debe a todos los misterios de la vida de Cristo y principalmente al misterio pascual. Ahora debemos añadir que también se atribuyen distintamente algunos de los efectos de la redención a su muerte en la cruz y a otros a su resurrección. La razón es que un determinado efecto se le asigna como causa propia a aquel misterio de Cristo, que no solo lo origina, sino que además tiene alguna semejanza con él, pues cada efecto tiene una semejanza con su causa. Veamos este punto. En la reparación de la vida del alma se pueden considerar dos aspectos: la remisión del pecado y la nueva vida del alma, aunque se trata de dos caras de una misma realidad, pues la remisión del pecado se realiza por la infusión de la gracia. Hermanos, el apóstol Pablo distingue estos dos aspectos y los atribuye a distintos misterios de Cristo, pues dice: fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación, en Romanos capítulo 4. Y también la liturgia, cuando dice: con su muerte destruyó nuestro pecado y al resucitar nos dio nueva vida. Así pues, hermano que me escuchas, la liberación del pecado se atribuye ordinariamente a la pasión de Cristo, como está en Apocalipsis capítulo 1. Y la razón es que, además de ser causa meritoria de nuestra salvación y de ser una satisfacción del pecado, es también causa ejemplar del morir a nosotros mismos, de nuestro morir a una vida según la carne o una vida según el pecado, como está en Apocalipsis capítulo 1. Hermanos,
Cuando Cristo se despidió de sus discípulos en la última cena, les animó diciendo: aliento, pues yo he vencido al mundo. En Juan capítulo 16. Y, en efecto, al resucitar de la muerte, demostró su poder. Demostró ser vencedor de la muerte, según Romanos capítulo 6. Por eso fue que los apóstoles le reconocieron como el Señor en Hechos capítulo 2. Es decir, hermano que me escuchas, como al Rey y dueño de todo lo que existe. Todas las fuerzas visibles e invisibles le están sometidas. Nada ni nadie puede sustraerse a su señorío. Nada ni nadie puede hacer algo en contra de él o en contra de sus planes. Él rompió las ataduras de la muerte. Él destruyó el imperio de Satanás. Todo esto estaba contenido para los primeros creyentes en el título específico que le dan a Cristo de el Señor. Este será el resumen de su fe. Esta era la expresión de su esperanza, pues además creían ellos que el hombre, una vez unido al Cristo vencedor por medio del bautismo, estaba también fuera del alcance de la muerte. Pues su fe era que cuando se dejaban bautizar, morían con Cristo, pero también resucitaban en este momento con Él. Y así como Cristo, una vez muerto y resucitado, ya no muere más, pues la muerte ya no tiene dominio sobre Él. Así también nosotros, una vez bautizados y así unidos a la muerte y resurrección de Cristo, ya no moriremos más, según Romanos capítulo 6. Así se comprende el asombro y aún el desasosiego de los primeros cristianos y primeros creyentes cuando, a pesar de esto, los poderes de la muerte seguían ejerciendo su influencia sobre ellos. Es decir, cuando ellos, aún después de bautizarse, seguían sujetos a la enfermedad e incluso a la muerte. Hermanos, esto es y fue un gran desconcierto. Consultaron pues al gran teólogo San Pablo, quien le contestó que la causa de estas enfermedades y defunciones seguramente era la conducta moral bastante reprensible que las víctimas habían llevado. Pues, decía el apóstol Pablo, por muy bautizado que tú seas, pero cuando reniegas el señorío de Cristo por una vida pecaminosa, entonces tú mismo te pones fuera de su salvación, sometiéndose de nuevo al dominio de la muerte, según 1 Corintios capítulo 11. Con esta respuesta del apóstol Pablo, se sosegaron las dudas, al menos por el momento. Pero pronto después estalló la crisis en toda la seriedad, o en toda su seriedad, porque Nerón, el emperador de Roma, empezó a exigir para sí el honor divino, reclamando que a él exclusivamente se le reconociese con el título de Señor. Y eso para los primeros creyentes significaría concederle a un mero mortal el señorío absoluto que ellos en su fe reconocían solo al Cristo resucitado. Por eso
se negaron obstinadamente a darle al emperador este título. Las consecuencias, desde luego, no se dejaron esperar mucho. El emperador Nerón tomó su venganza, echando los mejores creyentes a las bestias en el Coliseo y convirtiendo a otros en antorchas vivas para alumbrar con sus llamas los jardines del Palacio Imperial en Roma. Así cayeron los primeros mártires de la Iglesia Católica. Y Cristo no movió un dedo siquiera para defenderlos o para manifestar su señorío superior. ¿Qué crisis más tormentosa causó esto en la fe de los demás? Miles y miles de creyentes abandonaron su fe, renunciaron a Cristo, renegaron de su bautismo, pues Cristo les había engañado. Él pretendía ser el dueño del mundo, el Señor de todo cuanto existe, el Rey contra quien nadie puede hacer nada. Y fíjate ahora, resulta ser incapaz de librar de las garras de una muerte cruelísima a los que heroicamente defienden su honor. ¿Qué Cristo es este? ¿Qué Señor y Rey es Él? Cae desenmascarado como un rey ficticio, un usurpador pretencioso, impotente para realizar sus promesas. Miles de creyentes se escandalizaron y perdieron su fe en Él. A esta crisis de fe quiere contestar el libro del Apocalipsis. Enseña que Cristo es y sigue siendo el Señor, el dueño de la historia, el Rey de reyes y Señor de los señores. A pesar de todas las apariencias en contra, esta es precisamente la gran prueba de la fe. Seguir creyendo en contra de las apariencias. Por eso, una de las palabras claves del libro es aguante, paciencia, perseverancia. Hermanos, este señorío de Jesús queda expresado simbólicamente en la visión importantísima del capítulo 5, donde Dios le entrega a Cristo el libro sellado que nadie puede abrir. Este libro simboliza el plan de la historia. Solo Cristo recibió del Padre el poder de abrirlo y ejecutarlo. Es un señorío que ahora está todavía velado al ojo y solo puede ser reconocido en fe. Pero al final de la historia será públicamente manifestado a todos y todas las criaturas tendrán que reconocer este señorío único y absoluto de Jesús. Por esta razón es que el Apocalipsis continuamente se mueve entre dos niveles, entre el presente y el futuro, entre la realidad oscura de la fe actual y la manifestación abierta en el juicio final. Luego, el libro no quiere describir la línea histórica ininterrumpida de los acontecimientos principales o de las frases sucesivas que se sucederán hasta el final de los tiempos. Más bien quiere contrastar el presente oscuro con el futuro luminoso. El mundo de aquí abajo, con sus apariencias irreales,
con el cielo de arriba, con la verdadera realidad. Por eso, hermano que me escuchas, también vemos en el libro un continuo movimiento entre escenas en la tierra y visiones en el cielo. Así, el autor quiere expresar que los sucesos en la tierra son meramente ejecución de lo que se decide en el cielo. En otras palabras, hermano que me escuchas, por mucho que el emperador y otras fuerzas políticas adversas persiguen a los fieles y pretenden tener poder y autoridad, sin embargo, ellos no son más que marionetas en el juego del único omnipotente. Son meramente instrumentos en las manos de Cristo como único Señor para ejecutar lo que Él quiere. Las persecuciones y otras plagas que ellos desencadenan contra los fieles y contra los creyentes son las pruebas que Cristo quiere permitir para así probar la fe de sus creyentes y llevarles a una santidad aún mayor. De ahí también las frecuentes actuaciones de seres celestiales, por ejemplo, ángeles o fuerzas cósmicas como terremotos, como truenos, como epidemias, etcétera, etcétera, como servidores de Cristo y ejecutores de su voluntad. Todas estas grandiosas descripciones sirven para resaltar el señorío absoluto de Cristo sobre todos los poderes terrestres y celestes, sobre el mundo y la historia. Por este énfasis en el reinado y señorío de Cristo, el Apocalipsis está cerca del mensaje central del propio Jesús en el Evangelio. Pues el evangelista Marcos resume toda su predicación en la frase: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse pues y crean en esta buena nueva, como está en Marcos capítulo 1, o lo que el Señor Jesús mismo dijo después de su resurrección, cuando nos dice: a mí se me ha dado todo poder en el cielo y la tierra, como está en Mateos capítulo 28. Hermanos, todo el Apocalipsis es elaboración de esta palabra triunfal del resucitado. Por eso mismo se aparece al Apocalipsis también al libro de Daniel del Antiguo Testamento, pues ese libro tiene un mensaje semejante, porque Daniel fue escrito unos 160 años antes de Cristo, en una época cuando el imperio griego de los sucesores de Alejandro Magno amenazaban con aplastar al pueblo de Dios bajo el peso de su cultura helenista y pagana. El peligro había llegado hasta el punto que se prohibió observar la ley de Dios. Y en el templo de Jerusalén se había sustituido el culto de Dios por la adoración a Zeus, un dios pagano del monte Olimpo, el ídolo principal del paganismo griego. A muchos judíos esto les había parecido la completa victoria del imperio del demonio contra el reinado de Dios. Para animar la crisis, la fe vacilante de estos israelitas, había sido escrito el libro de Daniel. Su mensaje es este: la superioridad del reino de Dios por encima del imperio de los paganos. Y sobre todo, poderío humano. Para machacar este mensaje, el autor de Daniel
había echado mano a dos recursos. Primero, de varias leyendas, en cada una de las cuales se narra cómo, cuando reyes paganos fueron obligados a reconocer la superioridad del Dios de Israel, como está en Daniel capítulo 2 al capítulo 6, y Daniel capítulo 13 y capítulo 14. Y luego, 4 visiones apocalípticas que en lenguaje secreto y altamente simbólico anuncia la victoria definitiva del reino de Dios sobre todos los poderes adversos, como está en Daniel capítulo 7 al capítulo 12. Ahora bien, hermano que me escuchas, el autor del Apocalipsis se ha inspirado grandemente en estas 4 visiones de Daniel capítulo 7 al capítulo 12, pero para él también comunicar un mensaje semejante en formas semejantes. De ahí las muchas imágenes bien difíciles y misteriosas en el Apocalipsis, que solo se esclarecen cuando se las compara con los pasajes semejantes de Daniel. Porque, eso sí, las imágenes del Apocalipsis son notoriamente enrevesadas. Desconcierta su acumulación de detalles casi contradictorios y mutuamente incompaginables. Toma, por ejemplo, la descripción de los 4 jinetes en el capítulo 4, llenos de ojos por detrás y por delante, por dentro y por afuera, con 6 alas y 4 caras. La razón es que estas imágenes, aunque no en su conjunto, pero sí cada una en particular, tienen un sentido simbólico. Es casi un lenguaje secreto, así como se usa en la guerra, para que el enemigo no pueda descifrar el mensaje puesto en clave. Pues no olvides que el Apocalipsis fue escrito en tiempos de persecución y que el autor no quería que las autoridades imperiales entendieran sus palabras, aún en el caso que una copia de su libro cayese en sus manos. Por eso, en cierto sentido, puedes decir que el autor adrede escribió una especie de crucigrama. Cada imagen simbolizaba otra cosa de lo que parece. Cada detalle tiene otro sentido de lo que aparenta. En cambio, la nueva vida del alma que atribuye a la resurrección de Cristo, como está en Romanos capítulo 6, pues además de ser causa eficiente de nuestra salvación, es también causa ejemplar de nuestra vida nueva y sobrenatural y divina. Y también en la reparación de la vida corporal se pueden considerar 2 aspectos: la destrucción de la muerte y la restauración de la vida. La destrucción de la muerte se atribuye a la muerte de Cristo, y la nueva vida de nuestro cuerpo o resurrección se atribuye a la resurrección de Cristo, como está en 1 Corintios capítulo 15. Por razones semejantes a las que ya hemos mencionado, así dice la liturgia: muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Hermanos, el día de la redención, según Efesios capítulo 4, por antonomasia, el día de la liberación completa del pecado y de todas sus consecuencias.
es escatológico. Se dará cuando Cristo reaparezca con gloria al fin de los tiempos para establecer su reino, la parucía, y todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Entonces tendrá lugar la liberación definitiva de todo mal y de la muerte mediante la resurrección de los muertos, la cual constituirá la redención de nuestro cuerpo. Entonces también alcanzaremos la filiación divina en plenitud, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 8, y la perfecta posesión de la vida de la vida eterna, cuando Dios sea todo en todas las cosas. Entonces la entera creación será renovada con el hombre, como está en Romanos capítulo 8. Y habrá un cielo nuevo y una nueva tierra, que son frutos de la redención, como lo anuncia Apocalipsis capítulo 21. Hermanos, la salvación es una realidad que ya ha comenzado en el tiempo presente. Ahora es el día de la salvación, nos dice 2 Corintios capítulo 6. Dios ya nos ha salvado por medio del baño de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, que derramó sobre nosotros con largueza por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, como lo dice Tito en su capítulo 3. Por medio de Cristo, mediante la fe y los sacramentos, ya tenemos acceso al Padre en comunión con el Espíritu Santo, como está descrito en Efesios capítulo 2. Ya somos partícipes de la naturaleza divina, según 2 de Pedro capítulo 1. Ya hemos recibido la adopción de hijos, según 1 de Juan capítulo 3. Ya somos justificados por su gracia y recibimos el perdón de los pecados. Pero todavía no es completa la salvación del creyente. Y es que, según el designio divino, los efectos de la redención se comunican a los creyentes con un cierto orden, pues los miembros de Cristo deben imitar a su cabeza. Y así como Cristo tuvo primero la gracia en su alma junto con la pasibilidad del cuerpo y después llegó a la gloria, así sus miembros reciben primero en el alma el espíritu de adopción de hijos, según Romanos capítulo 8, viviendo aún en un cuerpo pasible, y después llegarán a la gloria inmortal. Y si somos hijos, también herederos de Dios, coherederos de Cristo, con tal que padezcamos con Él, para ser con Él también glorificados, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 8. Hermanos, para los creyentes, la clave de la historia está en la muerte y la resurrección del Señor. El mundo ya está salvado, aunque todavía no se ha consumado la redención. Ciertamente, ahora no vemos que todo esté ya sometido a Cristo, según Hebreos capítulo 2, pues en este mundo permanecen las huellas del pecado. Pero los poderes del mal han sido vencidos en su raíz por el misterio pascual.
Es como una guerra en la que la batalla decisiva ya ha sido ganada y solo queda ocupar el territorio enemigo para librarlo efectivamente. Hermanos, la vida de la gracia que Cristo nos comunica es una incoación de la gloria, una realidad que ha germinado ahora y florecerá perfecta en la eternidad. Ahora ya poseemos realmente esa semilla de vida eterna y por eso tenemos la certeza de recibir sus frutos en plenitud. Como dice San Pablo, hemos sido salvados en esperanza, en Romanos capítulo 8. Y Santo Tomás dice, por la pasión de Cristo, su muerte, su resurrección y ascensión, hemos sido liberados del pecado y de la muerte y hemos adquirido la justicia y la gloria de la inmortalidad, aquella ya ahora realmente y esta en esperanza. Hermanos, y así como todo lo que es imperfecto busca naturalmente su fin y perfección, la Iglesia anhela el reino consumado y con todas sus fuerzas espera y ansía unirse con su Rey en la gloria. Espera la redención plena, espera la plenitud escatológica, espera la salvación. Hermanos, nuestro conocimiento de Cristo se ordena la vida de fe al apostolado. El conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que hemos preocupado acrecentar en todo este libro, no debe concluir simplemente en una mayor penetración intelectual del Evangelio, sino, con la ayuda de Dios, debe servir a acrecentar nuestra vida de fe, a vivir de fe, como está en Romanos capítulo 3, y para llevar a cabo una extensa labor del apostolado. En primer lugar, tenemos que conocer bien a Jesús para poder seguirle como lo hicieron los apóstoles y lo han hecho los creyentes de todos los tiempos. Para tratar de modelo personal, para amarle cada día más y para llegar a identificarnos completamente con Él. Esto es lo que el apóstol Pablo nos propone. Que Cristo habite en nuestros corazones por la fe, para que arraigados y fundamentados en la caridad, podamos conocer aquel amor de Cristo que supera todo conocimiento, para que nos llenemos de toda la plenitud de Dios, como está en Efesios capítulo 3. Y en segundo lugar, también necesitamos conocer bien al Señor Jesús y tener una cierta familiaridad con Él para saber comunicarlo a los demás. En este mandato que hemos recibido de Jesús, ir al mundo entero y enseñar el Evangelio a toda la criatura, como está en Marcos capítulo 16. Y al ver que nuestro mundo está muy necesitado de la luz del Evangelio, percibimos que Dios nos urge a servir con alegría y con sencillez a todas las almas, iluminando los caminos de la tierra con la luminaria de la fe y del amor. Y así, hermanos y hermanas que me escuchas, hemos terminado con este tema. El próximo segmento vamos a comenzar con el Evangelio según San Mateo. Pero como nos queda un poquito de tiempo, vamos a hablar un poquito de la Anunciación de Lucas capítulo 1. La Anunciación de la Virgen María, el ángel Gabriel. Dice la Escritura, al sexto mes, el ángel Gabriel, la fuerza de la palabra de Dios que ha llevado a la perfección el recuerdo de la promesa de Zacarías e Isabel, lleva ahora a su cumplimiento
la misma promesa. No se dirige hacia Judea, lugar de los herederos de la promesa, sino hacia Galilea. Galilea, región infiel, la Galilea de los gentiles, según Mateo capítulo 4. La promesa sigue al heredero hasta la tierra de su infidelidad. En Galilea alcanza un país insignificante, una ciudad insignificante que se llama Nazaret. ¿De Nazaret puede acaso venir algo bueno? Nos dice Natanael en Juan capítulo 1. Hermanos, Dios tiene en cuenta toda la lejanía y prefiere lo que es descalificado religiosamente e insignificante humanamente, el privilegio de los lejanos y de los pequeños. Forma parte de la esencia misteriosa de Dios, que es su misericordia. Ella vale en realidad para todo creyente, alejado de Él y pequeño delante de Él. Solo al visitar al Hijo más lejano, el Padre ha abrazado a todos sus hijos. Antes su amor queda insatisfecho. Y dice la Escritura que el ángel la visita a una virgen. Hermanos, antes Dios se había dirigido a una pareja de ancianos para dar éxito a sus intentos vanos por tener un hijo. El anuncio de Zacarías sirve precisamente para hacer comprender que Él, y solo Él, ofrece un futuro y salva. Ahora, en cambio, se dirige a una virgen, a una que ha renunciado a todo intento estéril y se entrega a ella como hijo suyo, para hacer comprender que el futuro y la salvación del creyente viene solo de Él y es Él mismo. La realización supera toda expectativa. En efecto, hermano que me escuchas, la virginidad de María plantea la pregunta acerca de la paternidad. Paternidad significa origen y naturaleza, significa identidad. ¿Quién es realmente el hijo que se da como un don a María? Paternidad y palabra van juntos. El Padre da el nombre y dice la palabra que hace creer al Hijo como persona libre. La cuestión de la paternidad de Jesús se abre ahora con la acogida de la palabra. Es declarada por su obediencia al Padre y encuentra su respuesta al final de su camino como justo que en la cruz se entrega al Padre. Hermanos, la virginidad de María indica ante todo que lo que nace de ella es un puro don. El futuro ofrecido en ella a todo el mundo es gracia y don de Dios. Aún más, es el mismo Dios como gracia y don. La virginidad indica además la condición en la cual Dios puede entregarse como un don. La capacidad del hombre de concebir lo que es humanamente inconcebible. No es la de las parejas estériles del Antiguo Testamento, donde se le da resultado a una acción humana sin resultado. Esa capacidad es la virginidad, la renuncia a actuar. En efecto, en María no existe ninguna acción humana, solo Dios actúa. Por otra parte, Él encuentra solamente obediencia y acogida sin ninguna acción que ponga obstáculo. Por consiguiente,
Hermano que me escuchas, la virginidad indica la actitud más elevada del hombre, la pasibilidad y la pobreza total de quien renuncia al propio obrar para dejarle lugar al de Dios. Es la fe. Este vacío absoluto es la única capacidad que está en condiciones de contener al absoluto. Solo la nada puede concebir totalmente a aquel que lo es todo. María realiza el misterio de la fe, aceptar a Dios tal como Él es figura de todo creyente y de toda la iglesia, que en la fe concibe lo inconcebible, que es el mismo Dios. María, Virgen Madre, es término fijo de un designio eterno. Precisamente por su virginidad es la que hace capaz de engendrar a Dios. Este es para cada uno de nosotros y para toda la historia humana el punto de llegada. Es la fe que atrae a nosotros al Salvador como fruto de una historia de impotencia experimentada hasta la renuncia de ser capaces. La fe rompe las limitaciones de toda incapacidad humana para hacernos capaces de Dios. Y dice la Escritura que esta Virgen estaba desposada con un hombre llamado José de la casa de David. Hermanos, la genealogía tan apreciada en Israel transmite de padre a hijo la promesa de Dios. A través de las generaciones, los padres viven esperando a los hijos y los hijos viven de la espera de los padres. A la casa de David, que había construido una casa al Señor, que luego es María. El Señor había prometido una casa definitiva para que habitara en ella. Pero no es el hombre que construye la morada de Dios, sino que Dios se convierte en casa para que aquel que le entrega como don una casa, como está en 2 Samuel, capítulo 7. Hermanos, hay correspondencia entre hijo y casa, entre casa y linaje. El nombre del esposo es José, que significa altura, que significa cima, que significa excelencia. Por su humildad abismal, ella será madre del Hijo del Altísimo, en el cual todo hombre encontrará casa. Y el ángel le dice a la Virgen: alégrate. Es el único saludo que es de Dios, que comienza así. En general encontramos un no temas. El temor es el preanuncio de su visita. La alegría, el perfume que deja. El saludo del ángel es análogo a la promesa de Sofonías capítulo 3. Regocíjate porque ha llegado el momento prometido. Alégrate así como el mismo Dios se alegra. Participa en la alegría. Es el grito de alegría del esposo como el de Adán a la vista de Eva. Finalmente se cumple el deseo de su corazón, unirse con el que, deseado desde siempre y fugitivo, finalmente lo desea y viene a su encuentro. La alegría de Dios es plena, porque finalmente puede regocijarse en sus criaturas, como lo anuncia el Salmo 104. Y María puede decir no solamente mi gozo es el Señor, como está en el Salmo 104,
sino incluso el Señor es mi alegría. Su vacío ha sido colmado, la ausencia se ha convertido en presencia. Y cuando le dice alégrate, es en síntesis la finalidad de toda la revelación. La propuesta que Dios hace al hombre es el ofrecimiento de su alegría, que es Él mismo. Hermanos, vamos a terminar este segmento anunciándoles de que el próximo segmento tendremos un nuevo tema: el Evangelio según San Mateo. Vamos a terminar este segmento con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio, y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor los bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, 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 Señor. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.